Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Qué rico, es un placer para nosotros estar con ustedes cada semana en este espacio donde por medio de la palabra, del diálogo, propiciamos en compañía de nuestros invitados información, conocimiento. Desde la experiencia de los invitados que cada semana nos acompañan, creamos justamente ese espacio de conversación y en verdad que para nosotros es un gusto estar cada semana con ustedes. A las personas que nos están acompañando en este momento, muchas gracias y pues qué rico que estén con nosotros durante todo el programa. Hoy tenemos como invitada a Patricia Pineda. Ella es psicóloga, tiene mucha experiencia en el campo de los adultos mayores. Con esta población ha trabajado por muchos años. Actualmente es la coordinadora técnica de la Fundación Social El Retiro y con ella estaremos hablando de temas muy importantes con esta población hermosa, dorada, como es la población de los adultos mayores. Patricia, bienvenida, qué rico tenerla en el programa. Camilo y televidentes, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por hacer visible lo que en algunas ocasiones hacemos invisible, que es la población adulta mayor. Así es, y además qué importante, Patricia, lo que nos acaba de mencionar, porque lo decía yo al inicio del programa, una población tan hermosa que tiene además tanto significado, muy posiblemente desde lo familiar, pero también en muchos casos desprotegida, con muchas necesidades, incomprendida, pero también invisibilizada desde lo que sus necesidades y un montón de asuntos tan importantes. Entonces, qué bueno tenerla en el programa y quisiera empezar justamente, Patricia, hablando desde su experiencia, qué ha significado por tantos años, porque usted pues hoy está en la Fundación Social El Retiro, pero también trabajó en el Centro de Adulto Mayor acá, el que tiene la alcaldía. ¿Qué ha significado para usted trabajar con esta población? Pues muy importante y muy satisfactorio porque envejecientes somos todos, ¿cierto? Ajá. Desde que nacemos empezamos a envejecer y es una forma también de prepararme para esa etapa también a la cual voy a llegar y también para las personas que están a mi alrededor. Ajá. Entonces, yo todos los días uno aprende y aprende de esta población, en qué hacer, en cómo corregir, y esto da pie también a uno ir como capacitándose en otras áreas. Es muy difícil a veces ver adultos tan solos, a veces con familia, pero a la vez no, y tener que verlos morir en esas condiciones y dar uno esas noticias. A raíz de eso, entonces, cursos, diplomados, inicié un diplomado hace 15 días que es en tanatología clínica, cómo saber dar noticias no tan buenas, porque eso se presenta, aunque bueno, la muerte es para todos, pero es uno como entender, comprender qué hacer en esos momentos. A mí me angustia mucho el saber y tener que venirme de la fundación y que hay alguien en esas condiciones de ya los últimos días de su vida y no poder hacer nada o hacer cosas y no hacerlas de la mejor manera. Entonces, también debido a esto, a la experiencia que se ha tenido, como dijiste, estuve 7 años con la población adulta mayor de la administración municipal, donde conocí y conozco mucha población adulta y me recorrí, se puede decir, todas las veredas del municipio, yendo a visitar, a acompañar, a brindar una palabra, porque a veces los adultos mayores que están tan solos, eso es lo que buscan, y ellos antes buscan conversar, le ponen a uno temas como para que uno no se les vaya, ¿cierto? Porque a veces es ese momento, ese único momento en que alguien los acompaña o alguien les pregunta ¿cómo estás? No hay necesidad de llegar usted con cosas materiales, pero con que los escuche y les escuche sus quejas, con eso muchos sienten satisfacción y se sienten importantes. Entonces, debido a eso también la idea de seguir preparándome para poder brindarles una mejor atención a ellos. Qué bien, ahora más adelante pues tendremos espacio también para hablar
de la Fundación Social El Retiro. Para muchas personas, pues comúnmente lo llaman el asilo, sí. Pero realmente pues el nombre es Fundación Social El Retiro, es una fundación que tiene su asamblea, su junta directiva, que es un ente independiente, que si bien hace un trabajo muy interesante articulado con el apoyo de la alcaldía y con personas privadas también, hace muchos años hace un trabajo muy importante acá en El Retiro, y pues ahora también estaremos hablando un poco de su labor, de su trabajo justamente ahí en la fundación. Pero antes de todo eso y en el marco, digamos que general del tema que nos convoca hoy, Patricia, hablemos de esas características un poco ya desde el punto de vista de la psicología, y también de esas características en su comportamiento, también físicas, emocionales, de esas personalidades, digamos, que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la población adulta mayor. Bueno, pues de igual manera, nosotros en el momento tenemos 17 personas mayores en la fundación. Pues de igual manera todos son un mundo, una vida diferente, ¿cierto? Si usted escucha las historias de ellos, pues usted se queda sorprendido, obviamente algunos con la vida que dieron cuando eran jóvenes, cuando tuvieron sus familias, y pues ahorita que son personas mayores allá pues en la fundación. Para todas las personas es muy diferente llegar a la edad adulta, ¿cierto? Para algunos será satisfactorio porque podrán disfrutar de una pensión, de sus hijos, de sus nietos, de viajar, de hacer cosas que soñaban cuando estaban laborando. Pero para algunos no es tan satisfactorio llegar a esa edad, de pronto por el estilo o los hábitos de vida que tuvieron en su juventud, ¿cierto? Por los daños que también pudieron haber causado, de causarse a una familia, y sentirse ahora tan solos, porque a veces sí con familia, pero que nosotros nos convertimos en esa familia también de ese entorno, porque muchas veces algunos no son visitados, porque no se casaron, porque no tuvieron hijos, por malas relaciones. Entonces eso es dependiendo también como lo que han vivido durante sus etapas. Como te decía, para algunas personas no es fácil envejecer por las enfermedades que se vienen, porque de pronto no soy pensionado y no tengo de qué vivir. Para nadie es un secreto que envejecer causa miedo. ¿Cómo va a ser mi vejez? ¿Quién me va a cuidar? Pero creo que esto también acompañado de amor, importante el respeto en esta etapa, porque el adulto mayor también merece respeto. Así es. Indudablemente, Patricia, esos cambios que en todas las etapas de la vida se van a dar, porque un niño cuando pasa a la adolescencia, un adolescente pasa a ser joven, a ser adulto joven, en fin, cada una de las etapas va teniendo unas características desde el punto de vista pues, físico, mental, que indudablemente en muchos casos pues lo que conllevan es a que muchos de estos entornos se vuelvan hostiles para esa edad. En este caso de los adultos mayores, muchas veces hay ciertos espacios se vuelven muy hostiles para sus características, para, digamos que esa manera de ya ver las cosas, su cultura, pero también su forma de ver y hacer las cosas. Y ahí es donde para muchas familias se vuelven supremamente agresivos, se vuelven discriminan, los hace sentir mal. En ese aspecto, Patricia, ¿qué podemos decir? Porque indudablemente, pues ahí es donde la familia, la misma sociedad le genera dificultades a esta población. Sí, y ahorita con el avance como de tantas cosas, todo lo queremos hacer a las carreras, estamos viviendo un día a día de afán de que no nos importa como el otro, quién está con nosotros. Así es. Y la verdad, uno joven se quiere comer el mundo y no piensa en un futuro o en esa etapa de la vida que si nos alcanza vamos a llegar pues hasta esa etapa de la vejez. Entonces es ese motivo. A veces las familias entonces empezamos a
a renegar o alegar cuando ese adulto mayor hay que repetirle en constantes veces lo que debe de hacer. Pero es a veces también ese adulto solo y que no entendemos que vamos perdiendo la capacidad tanto física como mental, ¿cierto? Que se nos va olvidando cosas, que si me dejan a mí solo yo no me voy a tomar el medicamento como es, entonces puede producir una intoxicación o me voy a tomar lo que no es y eso me va a producir otras cosas. Entonces a veces es también desde la organización, desde la familia, ¿cierto? Como te decía, el respeto, mucho amor y mucha paciencia. Hay que tener cuando son los entornos familiares. Cuando son varios hijos, pues si son varios hijos, obviamente repartirse las responsabilidades que también se tiene con ese adulto mayor, porque a veces solamente se lo dejamos a uno de los hijos y obviamente ese cuidador también se va cansando, lo que llaman también el síndrome del cuidador quemado, porque eso también se produce. Entonces, el mismo hijo es el que está pendiente de la comida, es el mismo que está pendiente de la alimentación, es el mismo que tiene que ir por medicamentos, que tiene que ir a citas, que tiene que estar pendiente de muchas cosas, porque el adulto mayor empieza a generar muchas más demandas. Por eso digo yo, mucho amor, mucho respeto y mucha paciencia para estas personas. Patricia, ¿qué decirle al adulto mayor? ¿Qué decirle a las personas que ya están en esa etapa? Que también digamos que dentro de esa etapa hay una, por decirlo de alguna manera, unos niveles que no necesariamente están ajustados a una edad, sino a lo que mencionabas ahora, al ritmo de vida, a un poco esos aspectos culturales y de hábitos que las personas han tenido, ¿cierto? Entonces, dentro de la misma etapa, pues no es lo mismo, no sé, una persona que tenga 60 años a una persona que pueda tener 90 en términos de edad, pero también en términos de esas características de lo que antes mencionaba. ¿Y qué decirles de asumir? Porque yo siento que en algunos casos la misma persona se hace daño con el de tener aspectos que, si bien unos son naturales y que uno se podría ayudar, hay ejercicios para la memoria, sí, para la parte física, para la parte emocional, un montón de asuntos que son importantes y ahorita hablaremos de ellos en términos de los hábitos. Hay cosas que son también normales. Lo decías ahora, Patricia, es normal que la memoria falle, es normal que yo ya no, que me canse, es normal que sienta ciertas cosas y a veces es difícil asumir ese tipo de cosas y tal vez mentalmente se empieza, digamos que a generar unas cargas innecesarias con el hecho de entender que es una etapa por la que todos vamos a pasar. Sí. ¿Qué decirle ahí a ese adulto mayor, Patricia? Bueno, lo que pasa también ahí es la forma en que se le dice al adulto. A veces como hijos o como cuidadores queremos imponer, ¿cierto? Y no es desde ahí. Entonces es, papá, si es entender que tanto física como mentalmente nos vamos desgastando. Entonces es hacerle entender a ese adulto, papá, sabemos que estas cosas las hacías, pero las puedes seguir haciendo, pero de una manera más pausada, ¿cierto? Estos alimentos te hacen daño por esto y esto. Nosotros en la fundación eso es lo que manejamos. A veces nosotros no somos nutricionistas ni enfermeras, pero es venderles como esa idea de que si se toman estos alimentos es por el bien de ellos y que si hacen cosas o se toman alimentos que no deben es contraproducentes para la salud y que van a tener que les van a tener que enviar más medicamentos o que van a quedar en un estado pues como más difícil en los hábitos de salud. Entonces, si usted no se toma el medicamento como es, digamos, una metformina, si no se lo toma a la hora que es y como el médico se lo envió, pues eso va a causar una descompensación en el adulto mayor y que puede llegar hasta estar como un estado vegetativo en un hogar. Entonces les decimos, ¿ustedes quieren eso para sus vidas? Entonces a veces acuérdense que la zanahoria les sirve para esto, acuérdense que las bebidas aromáticas les limpia los riñones, les limpia la vejiga. Entonces es saberle vender y llegar como a ese adulto mayor de los contras y los beneficios que también tiene en el dejar de realizar, porque puede sufrir una caída. Entonces en un adulto mayor sabemos que una caída
quebrarse huesos, entonces ¿dónde van a quedar? En el adulto mayor una quebrada de cadera es algo fatal, entonces es hacerlo consciente de algo que es para beneficio de él, pero es saberle llegar a ese adulto mayor, como te digo, venderle la idea que es por beneficio, que lo que estamos haciendo es por amor, por cuidarlos, por evitar otras consecuencias más graves. Así es. Patricia, y en el tema de los hábitos, culturalmente, y en varios programas lo he mencionado cuando he tenido la oportunidad de abordar temas afines o temas que tienen que ver con los adultos mayores, y es que nosotros nos hemos, digamos que, metido unas frases perversas como loro viejo no aprende a hablar, en fin, un montón de cosas que desafortunadamente pareciera que las personas solo jóvenes o en la etapa productiva, que también se denomina, que también me parece un concepto también de analizar, porque yo siento que esa palabra también nos hace mucho daño, sí. Pero sí, en términos de ser felices, de desarrollar, de aprender, ahí no termina nunca, digamos, que esa posibilidad. Y yo quisiera también, desde su experiencia y en el contacto que ha tenido con esta población tantos años, cómo desde la experiencia de muchas personas, desde esos ejemplos que me imagino que deben de haber muchos, que nunca es tarde para nada, y no dejar esos hábitos que son tan importantes. Y en ese sentido, Patricia, creo que es muy importante dejar ese mensaje de nunca dejarse llevar porque ya es muy tarde, sí. Pero también prepararnos, y usted ahorita lo mencionaba, en la medida que nosotros empezamos a adquirir hábitos antes de llegar a esta edad, pues muy seguramente vamos a minimizar ciertos riesgos en esa edad. Sí, y yo creo que la experiencia se ha visto, digamos, en cómo ha ido creciendo la población. Pues cuando tuve la oportunidad de estar en la casa del adulto mayor, es ver, primero eran muy poquitos, y cómo a medida que van corriendo los años ya se acercan más. O no llegaban hombres. No llegaban hombres, mucho, y ahorita pues tengo la posibilidad de observar o hablar con el equipo de trabajo. Uno ve que entre más días más hombres van llegando, porque primero decían que eso era cosas de mujeres, y no, pues se ha ido dejando como ese hábito, entonces ve uno más hombres, más personas que se integran y que están haciendo lo que en la edad, digamos, más jóvenes no pudieron realizar por el tema de que tenían que atender el hogar, un empleo, atender otras cosas, y ahorita se están atendiendo ellos mismos, están haciendo cosas que no pudieron hacer, pero que en el momento se les están presentando, y es donde se ven personas pintando y ve uno unos cuadros y uno dice, ¡oh, qué bonito! Digamos, en instrumentos musicales y en tantas ofertas que tienen allá. Al igual nosotros también en la fundación tenemos, inclusive van de pintura, y ellos hacen sus cosas, y ellos hasta se quedan sorprendidos de las cosas que hacen, y es donde les manejamos también. Esa palabra tiene que ser vetada, de que no aprendemos, vamos aprendiendo también a medida de nuestras capacidades. O ya para qué, que eso también es sí, no, es que no, ya para qué sí. me voy a meter yo a estudiar, yo para qué me voy a poner a aprender eso. Sí, y cuántas personas a esta edad, mire, que saben manejar computador, enviar correos, salen todos unos artistas. Mire, con el tema de Georgina, los poemas que escribe, es una adulta de la vereda, pues casi sin estudios, pero más sin embargo los escritos que hace tienen una coherencia muy bonita, que se queda uno sorprendido con las capacidades que ella está explotando, pero a través de sus años. Sí, yo creo, Patricia, que es muy importante, y qué bueno que colocar esas referencias, porque nunca es tarde, y si alguien en este momento nos está viendo, un adulto mayor, una persona que ya está próximo a llegar a esa etapa, verla con mucha felicidad, con mucho orgullo, además con mucha felicidad e inspiración, para seguir, digamos que siendo feliz, para pensar también un poco en que muchas cosas que pude haber hecho las puedo hacer hoy. Y en algo que considero yo que sí nos falta, y es que muchas veces las personas que por pena, que por
un montón de prejuicios, se pierden la oportunidad de estar en estos grupos, de compartir también con su familia. Y quisiera, Patricia, que en estos últimos minutos colocáramos un poco también esas reflexiones en torno a la familia, de una manera en la que volvamos, digamos que esa mirada a la importancia que tiene ese abuelo, ese adulto mayor, ese papá, esa mamá, pero también en términos de la sociedad, esa memoria, esa historia, esa sabiduría de lo que realmente es importante para todos como sociedad. Si bien las generaciones, la sociedad también se transforma y es muy importante todo lo nuevo, no podemos nunca desconocer esa sabiduría, esa manera de ver el mundo que tienen tan hermosa los adultos mayores. Bueno, no, como lo he dicho, o sea, el ser humano pasa por varias etapas de su vida, pero que la etapa final es la adultez o adulto mayor, o bueno, tiene infinidad de nombres, ¿cierto? Viejos, es que hasta esa palabra también me parece muy hermosa, que también la evadimos. Sí, la evadimos. O sea, tenemos tanto miedo a envejecer como también a la misma muerte. Entonces, a veces como que preferimos evitar como las palabras o pensar que vamos a llegar en ese momento y entonces rechazamos o olvidamos que allá vamos a llegar. Entonces, no, la invitación a las familias, como dije en un principio, es mucho respeto. A veces tratamos a los adultos como si fueran niños y niños no son. Entonces le perdemos como ese respeto a ese papá o a ese abuelo y entonces lo tratan, es que usted no sirve para nada, usted que se le olvida todo, usted qué tal cosa. No, pues si pensamos eso, no lo hagamos pues como que lo escuchen, porque el adulto mayor también se siente indefenso, se siente humillado, se siente que ya no es importante o para esa familia o para esa comunidad. Pues si lo sentimos, hagámoselo saber, porque también todo se trata desde una comunicación. Papá o mamá, estás haciendo esto como no se debe. Ahora también es muy importante, es como con los niños, ¿cierto? A veces, sí, es mi abuelito, pues, pero no le brindamos como esa importancia que sí, es tu abuelo, hay que abrazarlo, hay que cuidarlo, pues reconocer también quién fue quien nos dio la vida y por qué o qué motivo nos trajo a este mundo. Entonces, es también reconocerle a ellos lo que hicieron por nosotros y dónde estamos. Entonces, es eso, a veces cuando van familias y se los reconocemos, porque hace 15 días estuvo una familia, doña Victoria Jaramillo con su familia, habían más familia que los mismos adultos, pero entre esos habían hijos, habían nietos, habían bisnietos, tíos, sobrinos, una gallada a compartir con los adultos de la fundación. Y lo que dicen los adultos, a veces no nos importa lo que nos traigan de cosas materiales, importa es que ustedes vengan, nos acompañen, que los niños vengan y estén con nosotros. Hay niños que hasta se dejan cargar, que se dejan y van y abrazan los abuelos. Entonces eso es un aliciente para los adultos mayores, el saber que aún hay alguien que sin conocerlos van y que los aprecian y que los quieren. Entonces es permitirle también las familias que tengan sus abuelos, permitirle a esos niños también ese acercamiento. Yo creo que uno también es muy visual y lo que uno ve en los papás, pues uno como hijo, como nieto también va a ir a hacer esos gestos bonitos con los adultos mayores. Qué bien, Patricia, muchas gracias. No, Cami, muchísimas gracias. Bienvenidos a la Fundación Social El Retiro. Allá hay 17 adultos que esperan por una visita, por una palabra de aliento. Qué bien, qué bonito, y en verdad que muchos mensajes, y esperamos que el programa, pues, como siempre lo hacemos acá nosotros en Cortésmente, pues, sea provechoso para nuestra vida. Y muchas gracias por acompañarnos cada semana. Ya saben que estamos acá en Conecta, cada semana con un invitado más para hablar cortésmente.